porque nunca queda muy clara, ¿no? La posición de Victoria Villarroel, y me parece que en eso la está sacando demasiado barata respecto de los consensos básicos que tiene la sociedad argentina. Bueno, la represión de la dictadura es un no. El genocidio de Viola, Videla, Galtieri no, es un no, digamos, ¿no? Las torturas, las desapariciones, no hay ateos. Sin embargo, se la llevó bastante barata Victoria Villarroel, estoy convencida y creo que todavía se la sigue sacando muy barata, porque nunca se expresó al respecto, digamos, en términos de condenarlo. Y le estaba preguntando a Emilia Delfino, teníamos un ratito para terminar opinión pública, y le pregunto sobre las visitas a Jorge Rafael Videla que hacía la actual vicepresidenta de la Nación. Y Emilia me dice algo, me dice que sí, que efectivamente iba con un grupo de jóvenes. Ella después puso la excusa de que estaba haciendo un libro, pero la verdad que no coinciden, ahí era lo que quería decir, las fechas. Y Emilia Delfino, autora de La Generala, que lo recontra recomiendo, dice en un momento que a ella le consta, por el laburo que hizo, creo que de todo el tiempo que estuvo trabajando sobre este libro, sobre esta biografía, que para Victoria Villarroel, Jorge Rafael Videla, estamos hablando de uno de los hombres, de los ideólogos, de la cabeza de la dictadura, de los hombres más sanguinarios, le había parecido a Victoria Villarroel bueno, correcto, pero un poco ingenuo. Yo me quedé con esa idea, creo que ayer lo hablaba con el facha Rafael y mirábamos los dos como diciendo, ingenuo. Hay que decir, o sea, hay que decir que Videla es ingenuo. Me siguió la idea en la cabeza, ayer lo contamos, de hecho por ahí lo comentamos, y hoy hablaba con Agus y le digo, quiero volver a hablar con Emilia. Me quedó corta, me parece que nos debemos un poquito más, ¿no? Porque si te queda la sensación de, bueno, no repudia el terrorismo de Estado, habla de siempre de los dos demonios, la teoría, las dos... Y Videla le parece, o sea, está 10 veces a la derecha de Videla, porque Videla le parece ingenuo. Emilia Delfino, periodista, autora de La Generala, del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Romina, ¿cómo estás? Bien, ¿sabés qué me pasó esto que estoy contando al aire? No sé si lo escuchabas. Sí. Que me quedé muy sorprendida. En general, sabés que me gusta el libro, estoy militando el libro, si alguien cree perfecto. Sí, claramente, pero porque me guste, porque me parece que es importante conocer a este personaje que es muy difícil de entrarle, digamos, es muy difícil, nadie termina de entenderlo, y el laburo de Emilia es espectacular en este sentido. Pero yo me quedé pensando en esto, ¿no? En cómo logra salir indemne todavía en una sociedad democrática donde no debería haber ateos respecto de lo que sucedió, por un lado. Y segundo, esto que contabas de Videla, Emilia, si podés volver a contárnoslo. Sí, ella formaba parte, de hecho fundó un grupo que se llamaba Jóvenes por la Verdad. Era un grupo principios de los años 2000, principios del kirchnerismo, plena efervescencia de los juicios, empezaba primero el discurso, ¿no? El cambio del relato y llegaba el discurso oficial de los derechos humanos. Después vinieron la reapertura de los juicios, la expropiación de la ESMA y todo lo que vino después. En ese contexto, y un poquito antes también, Jóvenes por la Verdad hacía distintas campañas, tenía un newsletter donde informaban cuáles eran sus actividades. Por eso muchas de las cosas que hicieron quedaron registradas en los mails de ciertas personas con las que pude dialogar y que me mostraron esos mails, esas newsletters, y ahí contaban las campañas que hacían. Y una de las campañas que hacían, que a mí más me llamó la atención, además después te lo cuento, es la de Ricardo Cavallo, hazme acordar. Sí. Pero además organizaban reuniones todo el tiempo, como reuniones de debate y de escucha y de preguntas a personas que ellos consideraban encumbradas de la historia, etcétera, para hablar de los 70. Y llegaron a Jorge Rafael Videla. Y tenían pactado con él una serie de reuniones, fueron entre 2, 3 reuniones más o menos. Él los recibía de traje, de civil. ¿En su casa? En su casa, porque él estaba con prisión domiciliaria. Claro, esto es cuando él estaba con ya domiciliaria y en su casa, ok, sí. Estaba la esposa de Videla, Alicia Hartsfield,
los recibía él. Ella ha contado que tiene como recuerdos de un Videla muy cariñoso con su esposa, ¿no? Como muy amable, muy atento con su esposa delante de ellos, un hombre que se sentaba y respondía todo lo que le querían preguntar estos jóvenes, y hablaba mucho de los 70, ¿no? Obviamente. Y en ese intercambio con Videla, ella se lleva esa impresión de un hombre que no entendió cómo sobrevivir a una... Como que lo importante ahí era su ingenuidad con respecto a sobrevivir a la interna de una marina o de una armada que se lo quería comer crudo, digamos, era ¿se acuerdan? La interna Macera Videla, claro, por el control de la Junta Militar, y le da esta impresión primero de un hombre muy bueno y muy correcto. Esa es la impresión que ella esto se te lleva. Lo cuentan, Emilia, digo, para los que por ahí no saben cómo es el laburo que termina en el libro, esto te lo cuentan de boca de la propia Villarroel, que es la impresión que ella se lleva de los encuentros con Videla, que estamos hablando del rostro más conocido que perpetró el genocidio durante el proceso de reorganización nacional, ¿no? Es el rostro. Ella le parece que es un tipo... Esta impresión que estás dando la dijo la vicepresidenta. Sí, exactamente. Y lo sigue pensando, digamos, he hablado con gente que ha podido, digamos, dialogar sobre el tema con ella. Es algo, una impresión que ella todavía tiene muy presente. Ella le resta importancia a esas reuniones hoy, digamos, no es algo de lo que hable todo el tiempo, además es algo de lo que no creo que le guste hablar en ciertos ámbitos, y además ella le hacía reuniones a Videla con otras personas, y una de esas personas, por ejemplo, es el marido de Cecilia Pando, que es militar retirado, un mayor del ejército que fue retirado, obligado por Kirchner a retirarse por la militancia que tenía su esposa a favor de los militares detenidos por delitos de lesa humanidad. Y entonces en ese ámbito ella tenía como una llegada bastante privilegiada para un hombre que no es que recibía gente. Videla era de recibir gente, pero no es que recibía a cualquiera, ¿no? Y ella consiguió esa llegada. Pero no solamente llevaba gente, sino que además le hacía reuniones. Exacto, sí, por ejemplo, a pedido de Pedro Mercado, el esposo de Pando, les armó una reunión a él y a su hijo que estaban estudiando ciencias políticas. Lo fueron a ver. Pedro Mercado recuerda en el libro que él había estado leyendo un libro del Tata Joffre y le pregunta a Videla, ¿lo que dice este libro es verdad? Y él le dice, la mayoría es verdad, le dice. Y era un libro sobre los 70, no me acuerdo, creo que era Fuimos Todos. Y un libro en donde se habla mucho sobre la intimidad del poder militar en los 70, las internas políticas entre ellos. Y esa impresión, vos sabés que Mercado usó hasta la misma palabra, ¿no? Ingenuo. Él también se lleva esa impresión de un hombre que no, para ellos, no podía medir la magnitud de las decisiones que había tomado de alguna forma, claro, ¿no? Yo entiendo como un ingenuo en ese sentido. Y es muy llamativo, porque él es militar, él es de inteligencia, era de inteligencia militar, Mercado, y coincide hasta en la misma descripción que hace Villarroel, ¿no? Que no es militar. Emilia, ¿cómo te va? Agustín Rey te saluda. Hola, Agustín. Ahí estamos charlando con Emilia Delfino, ¿no? Autora de La Generala, periodista, por supuesto, autora del libro sobre Victoria Villarroel. Ahora, en todo este laburo que hiciste en detalle, minucioso, donde llegás a comprender en cierta forma cómo piensa Victoria Villarroel, o por lo menos cómo piensa políticamente, ¿no? Cómo actúa, cómo se construyó esa figura política. ¿De qué la crees capaz? ¿La crees capaz de desestabilizar un gobierno? ¿Crees esta versión en que dicen, bueno, Victoria Villarroel se queda en el gobierno y no renuncia porque se está preparando para asumir? ¿Vos pensás que todo eso es cierto, conociendo bien el personaje? Yo creo que es una persona que se toma las cosas muy a pecho cuando se lo toma personal. Creo que lo que pesa más acá es lo que ella siente como un destrato de Milei, como un destrato y te diría hasta un maltrato. Entonces creo que eso es lo que influye hoy en su situación, no solo personal sino política, y donde lo que está pesando es eso. ¿Qué va a hacer ella con esos sentimientos y esa por momentos dicen alguno tristeza incluso
por la situación con Milei y mucha bronca, se vio en los mensajes esa bronca, en los mensajes que ella escribió en los últimos días, esa bronca está muy palpable, ese rencor. Entonces hay que ver qué hace ella con ese rencor, de qué es capaz. Yo creo que de todo lo que a ella le convenga es capaz. Ella siempre va a medir lo que le convenga a ella. Es una persona que piensa, es muy individualista en ese sentido, ¿no? Que piensa en su proyecto, su nombre, su elección, digamos, ¿no? Y va a construir y seguir construyendo para ella, como lo hizo siempre. Emilia, me quedé pensando en esta charla que tuvimos ayer, perdón, ¿no? Porque es raro, viste, entrevistar a alguien el otro día, me quedó dando vuelta esta idea. Y yo te preguntaba también, digamos, Victoria Villarroel, yo no sé si es negacionista. A mí me hace ruido esto, ¿no? Que la vicepresidenta de la Argentina, teniendo las posibilidades además de representar al país en tantísimas ocasiones, niegue los 30.000 desaparecidos, los juicios, porque ha tratado activamente de incidir en favor de morigerar la pena a los genocidas, pero no me termina de quedar claro. Ella nunca condenó el terrorismo de Estado. No, nunca lo condena abiertamente. De hecho, ella no cree que exista la figura del terrorismo de Estado. Ella sostiene, incluso lo ha escrito, que no existe el terrorismo de Estado porque no es posible que el Estado atente contra sí mismo, dice ella. Ahora, lo que plantean los especialistas en jurídicos, digamos, cuando hablan de terrorismo de Estado, no es un Estado que se come a sí mismo, sino que es un Estado, es un aparato estatal que, como ustedes saben, lo que hace es abusar de ese poder al punto de atentar contra la vida de los civiles, ¿no? Entonces, es un concepto un poco extraño también el de que no existe el terrorismo de Estado porque no es posible que el Estado se atente contra sí mismo, digamos, como si el Estado no pudiera abusar del poder que tiene a través de los hombres que lo integran. Y cada vez que le preguntaron qué hace ella, digamos, va a la teoría de los dos demonios, ¿qué es lo que hace? Ella tiene distintas salidas, a veces sale por la tangente y trata de evitar que se lo digan. Por ejemplo, ella declaró como testigo en un juicio en Tucumán, como testigo experta, llamada por los militares, para hablar del ERP. Y en un momento tanto el fiscal como la querella la pinchaban todo el tiempo, ¿viste? Para que ella quedara en evidencia que ella estaba negando o estaba haciendo apología del terrorismo de Estado. Tiene que llamar, Emilia, ¿no? Como testigo en favor de los militares en un juicio de lesa, ¿no? Sí, también. Exactamente, digo, sí. No. La llama la defensa, justamente la defensa oficial de los militares a pedido de los defendidos. Y en ese juicio que fue en 2020, julio de 2020, si mal no recuerdo, que ella declaró virtual porque estaba la pandemia, cuando la pinchan, ella trata todo el tiempo de evadir la respuesta, porque lo que el fiscal y la querella querían era dejarla en evidencia, ¿no? Para descartarla como testigo. Y justamente es el juez del tribunal que tiene que intervenir, casi a los gritos te diría, para decir que le acortaran porque la testigo ya había contestado y ya era suficiente. Ella nunca termina de hablar abiertamente. Hay algunas declaraciones de ella de hace unos años en el programa de Feynman, donde ahí le insiste Feynman y ella dice, creo recordar que era Feynman, ella dice, bueno, sí, si Astiz cometió delitos, tiene que estar preso. Eso también le costó, esas declaraciones a las que ella a veces se ve forzada a hacer públicamente, le costaron también internamente descontentos de los militares, de los familiares de los militares y de sus propios aliados, ¿no? A los que porque después en tiene realidad, que darle respuesta. Exactamente, pero para cuidarse ella misma, fíjate que llega a ese punto, ¿no? Y ella, por ejemplo, cuando Mario Pato Russo, su actual jefe de asesores, le pregunta si alguna vez había dicho públicamente si estaba bien haberlos matado a todos, en referencia a los desaparecidos, ella le dice, no, nunca lo dije porque no lo pienso. Esto lo ha contado Russo varias veces, está en el libro también. Algunos. Claro. Que determinaban ellos sin que mediara, digamos, la justicia, ¿no? Una decisión arbitraria de cuáles. Bien, sí. Bien. Y sin embargo, hay momentos en los que ella escribe, en 2006,
que lo que habían hecho los militares eran crímenes en todo caso, al que debía aplicarse el derecho de guerra, digamos, ¿no? Como si fueran crímenes, en todo caso, en una guerra entre bandos, ¿no? Entre un ejército y otro ejército. Y eso engloba un poco la teoría de los dos demonios, ¿no? Y tiene una frase ella que es que los dos demonios, que el terrorismo de Estado no existe y que los dos demonios son la hipocresía y la falta de memoria del pueblo argentino, ¿no? Como de no, y eso lo decía durante el kirchnerismo, cuando los juicios estaban a flor de piel, cuando la defensa de los derechos humanos estaba a flor de piel, cuando ella escuchaba un discurso que no quería escuchar, ¿no? Emilia, te mandamos un abrazo enorme, Emilia Delfino, digo, para no perder el foco, ¿no? En este fin de semana donde tanto se putearon entre el presidente, la vice y qué pasó en el Senado y si fue del socavó poder o intentó socavarle poder, y perdés el eje y de repente te aparece una Emilia Delfino con su libro La General y te dice, che, le pareció un tipo ingenuo y dele decir, paremos un segundo en la interna y recordemos quién es Victoria Villarroel. Gracias por tremendo laburo. Gracias. Gracias Emilia. a vos. Besos.